Hola, ¿qué tal? Encantada de saludarles de nuevo. Bienvenidos a Euronews. Hoy, un día en el que no han dejado de sucederse las reacciones de condena de los líderes internacionales ante la detención del opositor ruso Alexei Navalny a su llegada al país. Un viaje, por cierto, desde Berlín, en el que le acompañó nuestra corresponsal. Enseguida se lo mostramos. También vamos a estar pendientes, por supuesto, como siempre, de la pandemia de coronavirus, de los avances que se están haciendo en Europa con respecto a la vacunación, pero hoy además nos acercamos a Baviera, en el sur de Alemania, donde las autoridades consideran que las mascarillas quirúrgicas, las que utilizamos nosotros a diario, no son suficientes y están instando a la población a utilizar las FFP2. También estaremos pendientes de cómo Washington se está blindando de cara a la inauguración de Joe Biden y les mostraremos las historias de algunos de los inmigrantes que están bloqueados en la frontera entre Guatemala y México para pasar a Estados Unidos. Hoy es lunes, es 18 de enero, se lo contamos ya enseguida en los titulares. El arresto de Alexei Navalny a su llegada a Moscú desata una fuerte condena internacional contra Rusia. La Unión Europea y países como Estados Unidos reclaman su liberación. Francia y Reino Unido amplían la vacunación sobre nuevos grupos de población. España despliega la vacuna Moderna y Noruega limita la inyección en algunos enfermos terminales. Washington prepara acorazado y en alerta máxima la investidura de Joe Biden. El temor a ataques de fanáticos seguidores de Donald Trump es bien real. Sin contemplaciones, el ejército guatemalteco mantiene bloqueados a miles de migrantes hondureños que pretenden llegar a Estados Unidos. La detención de Alexei Navalny ha desatado una fuerte condena internacional. Al líder opositor ruso le aguarda un futuro judicial y político lleno de incertidumbre. Uno de los abogados de Navalny ha denunciado en Twitter que la policía no le permite tener acceso a su cliente. Apunta que le dicen que está durmiendo. El opositor fue detenido al regresar después de 5 meses recuperándose en Alemania. Navalny había denunciado que fue envenenado por los servicios secretos rusos. Su mujer ha apuntado que lo más importante que dijo Alexei es que no tiene miedo. Yo tampoco tengo miedo y les pido a todos ustedes que no tengan miedo. Muchas gracias a todos por su apoyo. La detención ha generado tensión entre Rusia y Occidente. El presidente del Consejo Europeo ha señalado que este arresto es inaceptable y ha reclamado que lo liberen inmediatamente. Estados Unidos ha respondido igual. El secretario de Estado, Mike Pompeo, se ha mostrado profundamente preocupado y ha recordado que los líderes políticos seguros no temen lo que puedan decir sus competidores. Rusia ha señalado que estas críticas solo quieren desviar la atención. El ministro ruso de Exteriores, Sergei Lavrov, ha apuntado que Occidente se aferra a la noticia del regreso de Navalny. Se puede notar la alegría en estos comentarios publicados uno por uno como si fueran copias. Alegría porque parece permitirles a los políticos occidentales pensar que así pueden desviar la atención de la crisis profunda en la que se encuentra el modelo liberal de desarrollo. Navalny fue detenido con el argumento de que figura en una lista de busca y captura por no haberse presentado a la revisión periódica de una condena suspendida de 3 años y medio de cárcel dictada contra él en 2014 y que fue declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Alexei Navalny y su esposa Yulia fueron los últimos pasajeros en embarcar en este vuelo de Berlín con destino Moscú. El aparato estaba lleno de periodistas y le costó llegar hasta su asiento. ¿Cómo se siente? Me siento como un ciudadano ruso que tiene todo el derecho de volver a su casa. Tengo una fila de la suerte, la número 13. Completamente recuperado del envenenamiento con el agente químico Novichok que sufrió en agosto, el famoso bloguero y opositor ruso no concedió entrevistas. Los partidarios de Alexei Navalny le están pidiendo que se haga un selfie con ellos en el avión. Navalny estaba viendo dibujos animados y parecía bastante relajado. Mi compañera de asiento le ofreció a Navalny un poco de chocolate. Lo compró especialmente para él y tuvo la suerte de sentarse justo delante. ¿Un oso envenenado? Estoy bromeando. Sus investigaciones, todo lo que hace es bueno para nuestro país. Cuando faltaban unos 20 minutos para el aterrizaje, el capitán anunció que el avión no podía aterrizar en Moscú por razones técnicas. Navalny pidió perdón a todos por lo que acababa de ocurrir.
El avión fue desviado a otro aeropuerto de Moscú, lejos de los ojos de la prensa que le aguardaba impaciente. El opositor afirmó que se sentía feliz de regresar y que nunca contempló la posibilidad de no hacerlo, a pesar de las amenazas de detención del presidente Putin. No tengo miedo. Voy al control de pasaportes con un sentimiento absolutamente normal. Saldré y volveré a casa porque sé que tengo razón. Sé que todos los casos criminales en mi contra son inventados. No solo la verdad está de mi lado, sino que el tribunal, de hecho, me va a meter en la cárcel por un caso en el que un tribunal europeo falló a mi favor. 20 minutos más tarde, Alexei Navalny era detenido en el control de pasaportes. Los agentes no dieron explicaciones de por qué lo hicieron ni tampoco permitieron que el abogado de Navalny le acompañara. Su esposa Yulia se quedó sola, aunque fue recibida por una multitud de simpatizantes y seguidores. Según explicaron, habían acudido a este y otros aeropuertos de la capital rusa porque suponían que el vuelo podía ser desviado en el último minuto, como así sucedió. Aunque todos condenaban la detención, ninguno parecía sorprendido del desenlace final. Francia está ampliando los grupos que pueden recibir la vacuna de la COVID-19 con la esperanza de tener 1 millón de personas vacunadas para finales de mes. Ahora los mayores de 75 años pueden empezar a recibir la vacuna, al igual que cualquier persona que esté en un grupo de alto riesgo, como los que tienen condiciones de salud graves. Este aumento de la velocidad se produce tras las críticas por el lento inicio de la campaña de vacunación por parte del gobierno. Solo 250.000 de personas han recibido su primera dosis y ahora 6,4 millones de personas podrían vacunarse. La vecina Italia ya ha vacunado a 1 millón de personas y ahora está empezando a administrar las segundas dosis de la vacuna Pfizer-BioNTech. Con la primera dosis no tuve ningún efecto colateral y con la segunda dosis no sentí nada en absoluto, ni siquiera el pellizco. Así que todo bien, he tenido que esperar 15-20 minutos para controlar las reacciones y ahora me iré a casa. En España, Leocadia Peña, de 85 años, residente de un hogar de ancianos, acaba de recibir su segunda inyección. El gobierno español, que también está desplegando la vacuna Moderna, promete tener el 70% de los 47 millones de habitantes de España vacunados para el verano. Pero la preocupación por los efectos secundarios ha contribuido a que muchos se muestren reacios a aceptar el pinchazo. Las autoridades noruegas han ajustado su recomendación sobre quién recibe la vacuna a la luz de un pequeño número de muertes en ancianos con enfermedades terminales. No estamos preocupados por ello, no hay razón para temer a la vacuna. Solo queremos ser un poco más específicos con un pequeño grupo de pacientes muy enfermos. No vemos ningún problema en continuar con la vacunación. El Reino Unido está ampliando su programa de vacunación a los grupos prioritarios tercero y cuarto, después de que se elevase a 3,8 millones el número de personas que han recibido la primera dosis. Se han abierto 10 nuevos centros de vacunación masiva en todo el país. A medida que el programa se va ampliando, una estadística sombría: una persona es ingresada en un hospital con coronavirus cada 30 segundos. Las mascarillas de tela y las quirúrgicas de tipo 1 y 2 ya no son garantía de seguridad sanitaria en Baviera, en el sur de Alemania. Desde este lunes, quienes viajen en los transportes públicos, acudan a cualquier tienda a comprar o visiten espacios cerrados concurridos, deberán llevar una mascarilla del tipo EPI FFP2. Las mascarillas FFP2, si se usan correctamente, ofrecen una protección mucho mejor que las simples mascarillas de tela como esta, pero son más caras. Por eso Baviera quiere proporcionar 2,5 millones de mascarillas FFP2 a los más necesitados. La brutal escalada de la pandemia, que bate récords en Alemania desde hace días, ha obligado a endurecer las restricciones en varios Länder. En Baviera, durante una semana no habrá multas para los infractores, en lo que se considera un gesto de buena voluntad. A partir del próximo lunes, todos los mayores de 14 años serán sancionados si no llevan puesta la mascarilla FFP2 donde sea obligatorio.
20.000 hombres con una sola misión: blindar la investidura del demócrata Joe Biden como presidente de Estados Unidos. 3 personas han sido detenidas durante el fin de semana en el marco del que es el mayor despliegue militar que se recuerda en Washington. Una de ellas tenía una acreditación falsa para la ceremonia, una pistola y más de 500 balas. El temor a que un fanático seguidor de Donald Trump intente asesinar a su sucesor es tan real que se ha llegado a investigar a todos los soldados desplegados en la capital. En la memoria colectiva, el ominoso asalto al Capitolio del pasado 6 de enero. Nosotros, Estados Unidos, no podemos permitir que esto vuelva a suceder. Es la mayor amenaza a la seguridad interna que hemos tenido desde la guerra civil. Pero la amenaza de actos violentos o ataques terroristas no solo concierne a Washington. En Michigan, simpatizantes armados del presidente saliente se han manifestado frente al Capitolio del estado en Lansing. Lo mismo ocurrió en Ohio. Por el momento, la sangre no ha llegado al río. Incluso hay manifestantes que condenan lo que pasó en el Capitolio. No estoy de acuerdo con lo que hicieron allí, pero estoy absolutamente a favor de que el gobierno sepa para quién trabaja. Había cierto alivio en Estados Unidos al concluir el fin de semana sin mayores incidentes, aunque la tensión aumenta a medida que se acerca la investidura el miércoles. Firmeza frente a la desesperación. El ejército guatemalteco mantiene bloqueados a miles de migrantes hondureños que penetraron ilegalmente en el país con el propósito de llegar a Estados Unidos. Los soldados han repelido uno tras otro los intentos de la caravana de seguir adelante. La contundencia de su actuación ha sido muy criticada en las redes sociales. La primera gran caravana migrante de 2021 llega tras un año nefasto para toda la región, que ha sido golpeada por la pandemia y por 2 poderosos huracanes. Partió de la ciudad de San Pedro Sula, una de las más castigadas por las inundaciones que provocaron Eta y Iota. El grupo se dividió en 2. El mayor permanece bloqueado y está compuesto por unos 6.000 migrantes. Otros 3.000 han logrado avanzar algo más, pero también hay muchos que han desistido y han emprendido el viaje de vuelta a un país que no les ofrece más que miseria. El gobierno guatemalteco afirma que ya ha repatriado a más de 2.000 personas que entraron sin pasaporte o documento de identidad y sin una prueba negativa de la COVID-19. El ejército mexicano ha reforzado su presencia en el río Suchiate, que hace frontera con Guatemala, para impedir el paso a la primera caravana de migrantes hondureños del año. En Ciudad Hidalgo se respira un cierto aire hostil hacia un contingente que podría permanecer meses en su territorio antes de llegar a Estados Unidos. Así como uno acá lucha y trabaja, así ellos deben de hacer allá en su país y levantarse con todos y hacer huelgas ahí en su país para que le den y le aumenten el sueldo. Porque nos gusta que los mexicanos igual estén todos los días tratando de salir adelante y ellos vengan y le den más apoyo a ellos que nos afecta bastante por el trabajo. Porque en nuestro trabajo vivimos y así con la caravana ya la gente ya tienen miedo a cruzarse. Entonces ya nosotros muy poca venta, a veces sufrimos, a veces no hay venta, nos sobra la... El gobierno mexicano ha pedido al hondureño que contenga el flujo de migrantes y que en este contexto de pandemia aplique con rigor los protocolos migratorios y sanitarios. El heredero del imperio Samsung, Lee Jae-yong, ha sido condenado a 2 años y medio de cárcel por corrupción. El tribunal de Seúl, que ha dictado la sentencia, considera probado que el empresario pagó sobornos en el marco de la trama de corrupción de la expresidenta surcoreana Park Geun-hye. Tras conocer el veredicto, el poderoso empresario fue custodiado hasta prisión. Una prisión a la que vuelve menos de 3 años después de haber sido liberado, tras anularse otra sentencia anterior contra él. El abogado de Lee considera que su cliente es víctima del abuso de poder de la expresidenta. La libertad y los derechos de propiedad de una empresa fueron infringidos, dice. Teniendo esto en cuenta, consideramos la decisión del tribunal lamentable.
Según la sentencia, Lee pagó sobornos para que la expresidenta usara su poder para impulsar su nombramiento al frente de Samsung, como parte de la red de favores creada en torno a la mandataria por una amiga suya conocida como la Rasputina. Samsung es el primer fabricante del mundo de teléfonos móviles y la empresa más importante de Corea del Sur, a la que aporta 1/5 de su PIB. Están vivos. En China, un mensaje manuscrito ha hecho renacer la esperanza de recuperar con vida a los 22 mineros que llevan atrapados desde hace más de una semana a más de 600 metros de profundidad. Este domingo por la noche, los rescatadores hicieron descender una cuerda con suministros al fondo del pozo y sintieron cómo alguien tiraba de ella para recogerlos. Después, al recuperar la cuerda, descubrieron un mensaje manuscrito de los mineros en el que detallan su localización y estado de salud. 12 siguen con vida, de los otros no tienen noticias. Dicen que están agotados y necesitan urgentemente medicamentos. 4 de ellos están heridos, 3 sufren hipertensión. Afirman que están rodeados por una gran cantidad de agua, pero que mientras los trabajos de rescate continúen, conservarán la esperanza. Los equipos de rescate, con más de 400 efectivos, han conseguido realizar una perforación hasta el túnel donde están los mineros para enviarles comida, agua y un teléfono para contactar con ellos. También se están extrayendo gases tóxicos. El estallido que derrumbó la mina situada en el este del país se produjo a 240 metros de la entrada, aunque las 22 personas atrapadas se encontraban trabajando 600 metros más abajo. Los encargados de la mina no informaron del accidente hasta 30 horas después de producirse. La sangre que se limpia en esta calle de Kabul es la de 2 juezas del Tribunal Supremo de Afganistán, asesinadas este domingo. Los hombres abrieron fuego desde una moto contra el coche en el que se trasladaban al trabajo, hiriendo también al conductor. Hasta el momento nadie ha reivindicado el atentado. Los talibanes han negado cualquier implicación. Este asesinato es uno más de los múltiples ataques contra periodistas, activistas y políticos afganos de los últimos meses. El gobierno culpa de ellos a los talibanes y estos a las fuerzas de seguridad afganas, a quienes acusan de querer boicotear el proceso de paz abierto con el Ejecutivo. Apenas ha durado poco más de un minuto la prueba de fuego que ha hecho la NASA del cohete que viajará a la Luna en la misión Artemis. El sistema ha acabado de forma repentina, según la agencia espacial. El fuego que probaba los motores tenía que haber durado 8 minutos. Los ingenieros se encargarán de estudiar los datos de la prueba para entender por qué se apagaron. Según la NASA, este examen ha supuesto un importante paso adelante para asegurar el núcleo. Quiero que la gente se anime porque el futuro es muy brillante. Realmente vamos a aprender mucho de esta prueba. De hecho, ya sabemos que hemos aprendido mucho. Desde el momento en que encendimos los cohetes, aprendimos. Y por lo tanto, este es un buen día. Ciertamente creo que es un buen día. Y si hemos hecho esta prueba, es porque queremos aprender y vamos a seguir aprendiendo. La Agencia Espacial Europea también colabora con la NASA en la misión Artemis, que tiene como objetivo que aterrice la primera mujer, además de otro hombre, en la Luna para el año 2024. Este año ambas agencias espaciales esperan llevar a cabo el viaje sin tripulación de la nueva cápsula Orión, conocido como Artemis 1. Con la misión Artemis 2 los astronautas volarán un tramo de recorrido, pero no será hasta la misión Artemis 3 en 2024 cuando pisarán la superficie. Muere de COVID Phil Spector, el genial productor discográfico convertido en un asesino convicto. Con su célebre Muro de Sonido, unos monumentales arreglos orquestales, revolucionó la música pop. Entre otros, produjo a Tina Turner, The Beatles y el álbum de John Lennon, Imagine. Pero su personalidad excéntrica y violenta aplastó al genio musical y en 2009 fue condenado a 19 años de cárcel por el asesinato de la actriz Lana Clarkson en 2003. Fue la culminación de un descenso a lo más sórdido, el triunfo de su faceta siniestra y agresiva. De él tuvieron miedo grandes músicos como Leonard Cohen, con quien grabó en 1977 Death of a Ladies' Man, debido a la afición de Spector a jugar con las armas. Incluso los Ramones, abanderados del punk, sintieron sus malas vibraciones. Phil Spector había nacido en 1939 en el Bronx. A los 23 años ya era un magnate de la industria musical.
Coronada por la impresionante cúpula de Brunelleschi y enteramente revestida de mármoles, Santa María del Fiore, la Catedral de Florencia, escondía otros tesoros. Han aparecido allá arriba en las tejas de las cúpulas durante las obras de mantenimiento, humildes pero enternecedores vestigios del pasado del emblemático edificio. Lo cuenta el arquitecto encargado de la parte técnica, Samuele Cacciagli. Hallamos cientos de huellas, tanto de animales salvajes como domésticos, en concreto de perros y gatos, de pajaritos y algunas de zorros y martas. Fabricadas a principios del siglo XV en Impruneta, cerca de la capital toscana, las tejas de terracota se dejaban secar al sol antes de hornearlas, una práctica que se remonta mucho más atrás en el tiempo, como explica la responsable del Museo Catedralicio. La clásica forma rectangular retrocede a la antigua época romana de Vitruvio. Las tejas con improntas de animales se usaban igual, ya que al no soportar ningún peso, este pequeño fallo no suponía ningún problema. Hasta aquí nuestro informativo de hoy. Muchas gracias por acompañarnos un día más en Euronews Hoy. Ya saben que pueden seguir toda la última hora en internet, en nuestras redes sociales y a través de nuestra página web y dejar allí también sus comentarios. Les dejamos ahora con un no comment de Indonesia para que vean las imágenes espectaculares que ha dejado un volcán en erupción. Hasta la próxima. Combien de minutes?